Hoy hablaremos de los tumores del sistema nervioso central. Sabemos que la clasificación de estos tumores es un arte para la patología, la cual se basa en reconocer características histológicas y biológicas, las cuales deben ir combinados con un análisis molecular. Pero gracias a las clasificaciones de la OMS, se ha aplicado justamente protocolos terapéuticos y ensayos experimentales para ir mejorando en relación a años anteriores con respecto a lo que es el tratamiento y a la vez diagnóstico de estos tumores. La incidencia de estos tumores del sistema nervioso central varían dependiendo de la localización. Hemos visto que existen de 10 a 17 casos por 100.000 personas para los tumores intracraneales y de 2 a 1 caso por 100.000 personas en tumores intramedulares. La mayoría de ellos son tumores primarios y solo un 25 a 50% son metastásicos. Estos tumores del sistema nervioso central, casi en un 20% de todos ellos son malignos, especialmente en edades pediátricas, y la mayoría de ellos se observan en la fosa posterior. Como existe una gran variedad de clasificaciones histológicas, o sea, variedades celulares histológicas, también hemos visto que existe una amplia clasificación o variedad de tumores cerebrales que podemos observar. La distinción entre una lesión benigna o maligna es poco evidente, primeramente por la localización. Y como un difícil abordaje, muchos de estos, por más que histológicamente parezca un tumor benigno, el comportamiento a lo largo sigue siendo agresivo, ¿verdad? Debido al manejo terapéutico que pueda recibir. Rara vez estos tumores producen metástasis fuera del sistema nervioso central y hemos visto que el espacio subaracnoidea es una de las vías de diseminación debido a que el cerebro, recordarán, justamente no tiene vasos linfáticos. Por lo tanto, esto actuaría como una vía de diseminación, especialmente en tumores anaplásicos, las cuales pueden sembrarse a nivel cerebral o incluso a nivel medular. La capacidad que tienen estos tumores de ser reseccionados, resecados, sin producir un compromiso neurológico, muchas de ellas es muy limitada. En esta imagen podemos observar justamente que los tumores de localización supratentorial son más frecuentes a nivel del adulto. Sin embargo, en los niños los infratentoriales son los tumores de mayor localización. Entonces, uno por un estudio imagenológico ya puede también sospechar el tipo de neoplasia que puede encontrarse dependiendo de las edades y de las localizaciones. Con este cuadro podemos observar la clasificación de estos tumores del sistema nervioso central, ello basado con respecto a la OMS, donde en un primer grupo tenemos a los tumores neuroepiteliales y otra vez una subdivisión, como pueden ustedes notar, están los tumores astrocíticos, un subgrupo histológico como los astrocitomas o los astrocistomas anaplásicos, glioblastomas multiformes, que vamos a ir mirando cada uno de ellos y ver justamente qué grado histológico corresponde a los tumores oligodendrogliales, los tumores ependimarios o los tumores mixtos gliomatosos. En un segundo grupo tenemos a los tumores del plexo coroideo, los tumores de origen neuronal, que correspondería justamente a los ganglioliomas o neurocitomas, tumores del parénquima pineal. Dentro de ese grupo tenemos a los pinealoblastomas o pineocitomas, tumores embrionarios, que muchas de ellas vemos en edades pediátricas, como un meduloblastoma o un ependimoblastoma, o los famosos tumores Pitnet, tumores primitivos neuroectodérmicos, y los tumores que pueden originarse de los nervios craneales o espinales. Dentro de ese grupo tenemos a los schwannomas y los neurofibromas.
y de los tumores que pueden originarse también de las capas meningias, ¿verdad? Tenemos dentro de ese grupo a los llamados meningiomas. Con respecto a los grados biológicos de los tumores primarios del sistema nervioso central, podemos ver que la OMS lo clasifica en 4 grados. Los de grado 1 son tumores bien delimitados, circunscritos, con una celularidad moderada. Los de grado 2 tienen una celularidad moderada y macroscópicamente son tumores con límites poco precisos, de bordes irregulares, más difusos. Los de grado 3 son tumores que tienen uno o varios focos anaplásicos. Todo esto ya en relación a la histología. Y sin embargo, un tumor de grado 4 de la clasificación de la OMS es un tumor anaplásico que puede ser de forma generalizada o focalizada. O sea, la atipia ya es bien marcada en ese tipo de tumores. Macroscópicamente son tumores difusos con muchas o extensas áreas de necrosis y hemorragia. Los gliomas son los tumores más frecuentes del cerebro dentro del grupo de los primarios. Estos incluyen a los astrocitomas, los oligodendrogliomas o ependimomas. Sabemos que estos tipos de tumores presentan rasgos histológicos que son la base para la clasificación. Pero actualmente ya no pensamos que por la denominación sea el tipo de origen, ¿verdad? Justamente los astrocitos o los oligodendrocitos o las células ependimarias. ¿Por qué? Porque se sabe que estos tumores se originan de una célula progenitora que es la que va diferenciando a esas líneas celulares. Entonces, de ahí que aparecen los astrocitomas o los oligodendrogliomas o tumores ependimarios. Estos astrocitomas pueden ser de tipo difuso o infiltrante o bien delimitados, poco infiltrantes, que es lo que vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dentro de este primer grupo hablaremos de los astrocitomas infiltrantes, o otra denominación que se le dice también es un astrocitoma difusamente infiltrante, que son los tumores que representan el 80% de los tumores cerebrales primarios en el adulto. Esto normalmente lo vemos en los hemisferios cerebrales, aunque también puede localizarse en el cerebelo, tronco o en la médula. Especialmente la vemos entre la cuarta y sexta década de la vida. Los síntomas que presentan generalmente estos pacientes con un astrocitoma infiltrante va variando, pero los más habituales suelen ser las convulsiones, unas cefaleas intermitentes o defectos neurológicos focales, muchas veces en relación a la localización anatómica de las lesiones. Se ha visto que un espectro de diferenciación histológica con respecto a estos tumores que también varía con el pronóstico y la evolución clínica. Dentro de este grupo de tumores podemos hablar nuevamente de las variedades difusas, que es el astrocitoma difuso propiamente dicho, que dentro de la clasificación ya directamente corresponde a un grado 2, o sea, hay una atipia focal, ¿verdad? Ya no es un bajo grado dentro de los grupos tumorales del sistema nervioso central. El otro grupo de la clasificación histológica de los astrocitomas infiltrantes tenemos al anaplásico, que corresponde a un grado 3 de la OMS. Y finalmente tenemos al glioblastoma, que corresponde al grado 4 de la clasificación de la OMS. No existen astrocitomas infiltrantes de grado 1. ¿Sí? Eso recuerden justamente, no existe el grado 1 dentro de ello. El glioblastoma multiforme se haya reservado especialmente para los tumores astrocíticos del grado más alto y no se aplica a los gliomas mal diferenciados. ¿Sí? Principalmente es una entidad histológica diferente nuevamente.
En esta imagen podemos observar lo que correspondería justamente a un astrocitoma infiltrante. Dijimos que son tumores de gran tamaño, de bordes difusos, poco netos, y que llaman la atención que la mayor parte del tumor se origina de esa sustancia blanca, ¿verdad? Poco o nada de compromiso del sistema nervioso periférico, ¿verdad? O sea, la zona de la sustancia gris. Habitualmente vemos aquí el compromiso de esa sustancia blanca y también afectando en profundidad, ¿verdad?, a estructuras de la sustancia gris, pero predomina en esa zona. Y lo otro característico es de esos bordes bien difusos. Por ello que dentro de la clasificación de la OMS, esto directamente corresponde a un grado 2. En los cortes histológicos, estos tumores difusos tienen un aumento de la densidad celular en comparación con la sustancia blanca normal. Como podemos observar, los núcleos de las células tumorales se encuentran en una extensa prolongación de células astrocíticas finas, que la mayoría de ellas son positivas para la proteína fibrilar ácida. Vemos un fondo fibrilar y el grado de pleomorfismo nuclear que podemos notar aquí, esto es variable. Hay una transición generalmente entre un tejido normal y el tejido tumoral cuando vemos otros cortes histológicos. Fijémonos en esta imagen histológica. Nuevamente vemos ese fondo fibrilar, el pleomorfismo no tan marcado, mayor parte es monótono, que ustedes pueden notar algunas células como esta que aparecen aquí con un amplio citoplasma. Generalmente solemos emplear el término de un astrocitoma gemistocítico cuando muestra un predominio de esta célula con este cuerpo celular eosinofílico brillante, con sus prolongaciones gruesas, como la que vemos en esta imagen, que todo ello entra dentro de ese grupo de astrocitoma difuso, ¿verdad? Un grado 2 según la clasificación de la OMS. La otra clasificación histológica es la que corresponde al astrocitoma anaplásico. Estos tumores muestran una celularidad más densa y macroscópicamente ustedes pueden ver tiene una coloración grisácea. Un tumor que tiene esa característica. Son tumores grises, infiltrantes, mal definidos, que se expanden, que podemos ver en otra imagen también a la histología. Y aparte acá podemos notar que produce una distorsión, ¿verdad? Una afectación anatómica a nivel de las estructuras adyacentes por la expansión que produce esa masa tumoral. Y son tumores sólidos. Dentro de la clasificación de la OMS, estos corresponden a tumores de grado 3, ¿verdad? Donde podemos notar, fíjense la diferencia con la imagen anterior de ese astrocitoma difuso. Acá que podemos ver que hay mayor pleomorfismo, ¿sí? Hay una variación del tamaño celular, hay hipercromasia, hay mitosis, un aumento de las figuras mitóticas y muchas de ellas incluso anómalas. Hay una mayor densidad celular, ese componente fibrilar es más escaso. Por ello que ya entraría como un grado 3. Un astrocitoma anaplásico. Otra imagen donde podemos notar las mismas características, ese pleomorfismo, como dijimos, celular, llamativo, regiones de mayor celularidad, figuras mitóticas, abundantes. Aquí también podemos ver ese pleomorfismo, los núcleos de las células, diferentes tamaños, formas celulares, algunos con un citoplasma un poco más amplio también, dentro de los grupos de un astrocitoma gemistocítico, todos ellos correspondientes a un astrocitoma anaplásico. El otro grupo, como podemos observar aquí, dentro de los astrocitomas infiltrantes, tenemos al glioblastoma, anteriormente denominado glioblastoma multiforme, que llama la atención con esta imagen. Estos son tumores que varían el aspecto justamente de la zona tumoral,
con la zona no afectada. Ustedes pueden notar en ambas imágenes una extensa área irregular, con áreas de necrosis, hemorragia, un aspecto realmente maligno, ¿verdad? Por las áreas que pueden presentarse con áreas amarillentas, y además suele verse también degeneración quística, que muchas de ellas pueden presentar dentro de este grupo de tumores, muy infiltrante y más agresivo. Por ello que lo clasificamos ya dentro del grupo 4. Fíjense aquí otras imágenes macroscópicas más, mostrándonos una localización intrahemisférica cerebral, ¿verdad? Con áreas de degeneración, parecerían quística, medio mixoide. En esta otra imagen podemos ver otra degeneración quística y áreas de hemorragia, que eso llama la atención cuando uno visualiza tanto en la resonancia y más en una pieza, ¿verdad? Como en la que estamos observando aquí, que probablemente son resultado de autopsia. Entonces uno sospecha este tipo de neoplasia. A la histología, estos tumores tienen un aspecto muy similar al astrocitoma anaplásico, más celularidad, mitosis, pero ¿qué agregamos a ello? Agregamos áreas de necrosis, además de una proliferación vascular y presencia de células endoteliales que podemos observar, áreas de hemorragia y una formación de una estructura, un patrón histológico conocido como pseudoenempalizada, ¿verdad? Células que rodean a áreas de necrosis, que observaremos en otra imagen. Aquí podemos observar lo que correspondería a una imagen de pseudoenempalizada, donde las células tumorales, fíjense ustedes, estas células tumorales se acumulan en los márgenes de una región necrótica, que es la que está señalada con la flecha, y originan este patrón histológico característico, incluso podríamos decirle casi patognomónico, ¿verdad? Para ayudarnos a hacer el diagnóstico de un glioblastoma multiforme. En otras áreas pueden mostrar esta imagen histológica, esa hipercelularidad y el pleomorfismo nuclear. Noten ustedes, ese aspecto fibrilar va desapareciendo, el tumor ya es prácticamente casi indiferenciado con esas áreas de necrosis que acabamos de observar. Todo ello ayuda para el diagnóstico de este tipo tumoral, que según la clasificación de la OMS dijimos es de grado 4, un glioblastoma. Un tumor astrocítico glioblastomatoso. Otra característica histológica que puede asociarse también con este tipo de tumor es la proliferación de células vasculares, las cuales generan un ovillo de células que se acumulan y van protruyendo hacia la luz. Un criterio que también nos ayuda justamente a hacer el diagnóstico a esta estructura que solemos definir como ovillo glomeruloide, una característica de este tipo de tumores malignos, y en respuesta justamente a la hipoxia que muchas veces lleva a las áreas de necrosis que acabamos de observar. El otro tumor astrocítico es el más localizado. Hablamos del astrocitoma poco infiltrativo o pilocítico. Estos tumores generalmente representan o se presentan típicamente en la niñez, la adolescencia o en la vida adulta temprana. Muchas veces por ello se lo denomina también tumor juvenil. Muestra una predilección por el cerebelo, en la zona del tercer ventrículo o la región hipotalámica. Además pueden afectar una vía óptica anterior. Son denominados también astrocitoma cerebeloso o glioma del nervio óptico. Como dijimos, son tumores frecuentes en niños o adultos jóvenes. Dentro de la clasificación de la OMS lo engloba justamente como un grado 1, por lo cual este tipo de tumor se distingue de los demás tumores
por su aspecto tanto macroscópico como microscópico y además el comportamiento más benigno. Como ya mencionamos, la localización más frecuente es el cerebelo. Macroscópicamente son tumores en su mayor parte bien delimitados, de contorno nodular y a menudo, como ven ustedes aquí, proyectados dentro de un enorme quiste, ¿verdad? Porque suelen ser justamente quísticos, también en su mayoría. En la macroscopía, en su mayoría, estos tumores tienen un aspecto quístico. Cuando hacen áreas sólidas, se encuentran bien delimitados o con menos frecuencia, los bordes infiltrantes, como habíamos mencionado. Como podemos ver nuevamente, su localización aquí a nivel de la fosa posterior, ¿verdad? Que es una característica que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad?, de las diapositivas, que era la localización más frecuente para una edad pediátrica. A la histología, estos tumores están representados por células de una distribución bipolar, una arquitectura bipolar, bifásica, representada por células largas, con prolongaciones delgadas, similares a los pelos, de ahí el nombre de pilocíticos, como unas redes fibrilares, como unos pelos, ¿verdad? Esas áreas quísticas, que también es el otro componente, o microquística laxa, mezclada con estas áreas fibrilares. Entonces de ahí que hablamos de un comportamiento, una arquitectura bifásica. Se caracteriza además de presentar también un aumento en el número de vasos de paredes engrosadas. Podemos encontrar frecuentemente en más áreas de estos dos componentes antes que áreas de necrosis o mitosis, ¿verdad?, anómalas. Son más raras de ver ese tipo de imagen. Aquí en esta imagen podemos ver ese componente fibrilar, pilocítica, con unas prolongaciones pilosas, largas, finas, que si hacemos una coloración especial con tinción de inmunohistoquímica, vamos a ver que estas son positivas para la proteína fibrilar ácida. Y que estas son las que forman esa densa red fibrilar, ¿verdad?, característico de este tumor pilocítico. Otro de los componentes celulares que también podemos encontrar es la presencia de las llamadas fibras de Rosenthal y además de cuerpos granulares eosinofílicos que podemos notar en esta imagen, y nuevamente ese patrón fibrilar positivo que dijimos para la proteína fibrilar ácida. Y la célula monótona no presenta mucha atipia, nada de pleomorfismo, por eso entra dentro del grupo de grado 1. Nuevamente en esta imagen podemos ver a estas fibras de Rosenthal que corresponden a acúmulos de proteínas de filamentos intermedios que se encuentran dentro de los procesos gliales. Aquí una tinción de inmunohistoquímica positiva para esa proteína fibrilar ácida y una coloración de hematoxilina eosina que me muestra esas prolongaciones fibrilares pilosas, largas, finas, y sus áreas microquísticas, como la que vemos en esta, de los dos patrones histológicos arquitecturales. Siguiendo la clasificación, aquí podemos mencionar a los oligodendrogliomas, que son tumores gliomatosos infiltrantes, las cuales están constituidos por células similares a los oligodendrocitos. Representan entre el 5 y el 15% de los tumores gliales y son detectados a menudo entre la cuarta o quinta década de la vida. Sintomatología de estos pacientes en su mayoría tienen antecedentes neurológicos asociados, similares como las anteriores, como convulsiones de varios años incluso de evolución, y las localizaciones son de los hemisferios cerebrales, sobre todo a nivel de la sustancia blanca. Estos tumores gliomatosos son tumores que pueden observar ustedes aquí en la pieza macroscópica. Son en general bien delimitados, que forman masas grises, gelatinosas. A menudo pueden tener áreas quísticas o zonas de hemorragia focales calcificadas.
En este caso, como podemos ver, tiene una forma bien delimitada que está produciendo una compresión a nivel de los ventrículos. Sin embargo, en esta otra imagen pueden ustedes notar que tiene esos bordes infiltrativos, que es una característica también que puede verse como parte de ese tumor. De ahí que hablamos de dos variedades, la forma clásica y la forma anaplásica. Realmente no podemos decir que por la macroscopía esta podría considerarse la forma clásica o esta la forma anaplásica, ¿verdad? Pero podríamos sospechar, conste que la microscopía es la que nos va a confirmar, donde podemos ver que la forma clásica es la que consideramos como grado 2 dentro de la clasificación de la OMS, a diferencia de los anaplásicos que ya entran dentro del grupo de grado 3. A la histología está representado por una población monótona de células, como podemos observar aquí, unas células muy similares, ¿verdad? A eso le llamamos justamente monótono, que tiene una característica de un halo alrededor perinuclear. Son los clásicos llamados oligodendrogliomas del grado 2, y sin embargo los anaplásicos, cuando ya hay un pleomorfismo celular, entraría dentro de los grupos de grado 3. Se caracterizan también a la histología por una delicada red de vasos capilares anastomosados, y en una gran proporción de estos tumores suelen presentar clasificaciones. Otra imagen histológica en la que ustedes pueden apreciar esa población monótona, que sería justamente de la forma clásica, la fina trama vascular, capilar que podemos notar, y la característica justamente de estas células con los núcleos esféricos que contienen una cromatina muy granular y rodeado por ese halo claro, imagen en huevo frito que muchas veces le solemos definir también a esta característica que tiene este tipo de tumor. Esa rica red de vasos capilares es también algo que nos ayuda para el diagnóstico muchas veces cuando observamos en relación a esa estructura de los halos vasculares. La calcificación que habíamos mencionado, que también podríamos encontrar, en esta imagen no estamos notando, pero que podría observarse casi en un 90% muchas veces de los focos microscópicos. El otro tumor que vamos a estudiar es el ependimoma. Los ependimomas son tumores que se originan cerca del sistema ventricular. Sabemos que justamente ellas son revestidas por el epéndimo. También podemos encontrar en relación al canal medular, ¿verdad? La cual muchas veces se encuentra obliterado. Es un tumor que lo vemos en los primeros años de vida, principalmente a partir de los 20 años o cercanos, ¿verdad? Su localización habitual, ¿verdad? Cerca de los ventrículos, en especial el cuarto ventrículo, y estos tumores corresponden a un rango de 5 a 10% de los tumores primarios del cerebro para esa edad. En el adulto muchas veces la localización más frecuente es a nivel de la médula espinal. Son asociados estos tumores particularmente en pacientes con neurofibromatosis de tipo 2. Podemos decir que los ependimomas entonces son tumores de crecimiento lento que observamos preferentemente en niños y jóvenes adultos derivados del epitelio ependimario. eh, y la característica es que cuando se localiza a nivel espinal, muchas veces lo vemos en el adulto. Además de las localizaciones cerebrales, suelen ser a nivel de los núcleos del puente o del bulbo, que generalmente lo vemos a nivel del cuarto ventrículo. Y en esas localizaciones muchas veces estos tumores tienen un difícil acceso, por lo cual también es difícil hacer el tratamiento. Casi llegamos al diagnóstico y posteriormente una buena extirpación, una buena resección tumoral imposibilita. Como pueden observar en estas piezas macroscópicas, fíjense que los tumores, en su mayoría, ¿verdad?, son bien delimitados, y podemos notar que lo que se observa a nivel del
cuarto ventrículo, la mayoría son masas sólidas o incluso papilares, como ven ustedes también aquí a nivel del ventrículo, que van extendiéndose a la zona del suelo ventricular. Son delimitados adyacentes al parénquima cerebral, que está cercano a los núcleos pontinos o vulvares, que como habíamos dicho, impiden, ¿verdad?, una extirpación completa. Los tumores de localizaciones intramedulares también suelen presentar una buena delimitación, y en algunos casos con un difícil tratamiento quirúrgico por la localización en sí que presentan estos tumores. A la histología, la característica de los ependimomas es que son células con núcleos regulares, redondos, con abundante cromatina, bien hipercromática, pero todo monótona, como pueden observar ustedes, además de una estructura clásica que solemos observar, que son las llamadas pseudorosetas perivasculares, en las que estas células tumorales, como pueden observar en esta imagen, se organizan alrededor de una estructura vascular, con respecto a una zona fibrilar, como podemos observar en esta imagen. La mayoría de los ependimomas también expresan una proteína fibrilar ácida. Aunque son tumores bien diferenciados, muchos de ellos se comportan como lesiones de grado 2, según la clasificación de la OMS. Existen las variedades también anaplásicos, las cuales generalmente tienen una densidad celular mayor, con un alto índice mitótico y áreas de necrosis, cosa que no vemos, por ejemplo, en estas imágenes histológicas. Aquí nuevamente podemos notar la estructura correspondiente a las pseudorosetas perivasculares, donde las células neoplásicas se disponen alrededor de una estructura vascular, alrededor de un vaso sanguíneo, y esa trama fibrilar que se interpone entre estas estructuras. Seguidamente tenemos los tumores neuronales, las cuales son menos frecuentes que los tumores gliales que acabamos de observar. Sabemos que estos tumores tienen una diferenciación neuronal y en general son tumores que afectan a adultos más jóvenes, con las mismas manifestaciones clínicas que son las convulsiones. Los tumores neuronales son tumores raros. Podemos verlos de la forma pura o asociada justamente a estructuras gliales. Son tumores que tienen un buen pronóstico, con un curso benigno, la mayoría de ellos, y dependiendo de la histología podemos ver que están constituidos por neuronas exclusivamente, a lo que vamos a llamarlo como gangliocitomas o estructuras neuronales, más estructuras gliales, definidos como gangliogliomas, que son la forma más frecuente de presentación, pero en líneas generales son tumores muy raros. Comencemos con el ganglioglioma, que habíamos dicho es la forma pura. Lo vemos justamente, como ven aquí, es un tumor raro, localizado más frecuentemente en el lóbulo temporal y a nivel del cerebelo. Lo vemos en niños y adultos jóvenes. En su mayoría son tumores bien delimitados. Fíjense aquí, una extirpación completa, de buen pronóstico, en aspecto relativamente gelatinoso, como pueden ver ustedes aquí, o pueden tener áreas quísticas, muchas de ellas. Y a la histología podemos observar la presencia de neuronas, de las cuales justamente empiezan a proliferar, ¿verdad? O podemos encontrar también componentes astrocíticos y tejido fibrovascular. Muchos de ellos requieren estudios inmunohistoquímicos para la confirmación diagnóstica, para lo cual solicitamos generalmente la sinaptofisina y la enolasa neuronal específica. Habíamos dicho que dentro del grupo de los tumores neuronales, estos gangliogliomas son los tumores más frecuentes. En esta imagen histológica podemos ver ese componente glial, como pueden observar ustedes aquí, y el componente neuronal. Fíjense las neuronas, una tipia considerada que podemos notar en esta imagen. Ese componente glial está representado por astrocitos, en la mayoría de ellos. También podemos encontrar algunos oligodendrocitos. Son considerados dentro de la clasificación de la OMS de grado 1.
El componente neuronal muchas veces tiene un diferente tamaño, son células que pueden tener binucleación y las sustancias de NIS generalmente se disponen en la periferia. Existe un grupo en la que el componente glial puede ser anaplásico, entonces usamos la terminología de ganglioma anaplásico y esa anaplasia en los componentes neuronales es bien rara. Es más, la anaplasia vemos más en el componente glial. También son tumores que pueden manifestarse con calcificaciones. Otra imagen histológica en la que podemos apreciar esas neuronas de gran tamaño, muchas de ellas dijimos que pueden ser binucleadas o incluso con un núcleo gigante, parecería una célula gigante, en los núcleos en la periferia, la distribución de la sustancia de NIS generalmente de distribución anormal y los astrocitos que en general no son muy atípicos. Miren aquí, parecen halo claro de un oligodendrocito, aquí cercano parecería un astrocito eucromático por el núcleo. O sea, tiene una morfología relativamente similar a las células gliales, pero sí vemos ese cambio, esa atipia, más que nada a nivel neuronal. Siguiendo con la clasificación de nuestros tumores cerebrales, aquí estudiaremos los tumores embrionarios dentro de ese grupo al meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor embrionario maligno que aparece predominantemente en niños y exclusivamente en el cerebelo. De ahí, por definición, justamente un tumor cerebelar muchas veces lo definimos. Es un tumor neuroectodérmico, es indiferenciado, donde el 20% de los tumores del sistema nervioso central lo vemos en niños, en la línea media del cerebelo principalmente o en los hemisferios cerebelares en los adultos. Se cree que nacen de las células madres de la capa granular externa del cerebelo. Tiene un marcador para las proliferaciones celular que también utilizamos para otros tipos de tumores, ¿verdad? Pero identificamos principalmente para este tipo de tumor por esa proliferación celular exagerada que posee, que es el Ki67, la cual se encuentra muchas veces elevado en este tipo de tumores. Macroscópicamente estos tumores, como podemos observar, se localizan en la línea media, como ven ustedes en este corte, en la línea media a nivel del cerebelo. Si es un adulto, muchas veces se localiza más en la parte laterales del hemisferio cerebeloso. Son tumores que se encuentran bien delimitados, una coloración grisácea, son friables, fácilmente se deshace, que puede incluso comprometer una gran superficie de la parte cerebelosa y puede afectar o extenderse hacia la lectomeninge. Como podemos ver aquí al corte y en esta imagen en la superficie externa, bien delimitada como ustedes pueden visualizar al corte de este tumor. En esta imagen macroscópica podemos observar a ese tumor cerebeloso extenso de bordes irregulares, la cual está produciendo una gran destrucción de esa parte superior del cerebelo, especialmente ubicándose en la línea media. El estudio histológico de estos tumores en su mayoría muestran una celularidad densa, como pueden observar en esta imagen, muy celular, donde se ven células incluso anaplásicas, hipercromáticas. Esas células son pequeñas, con un citoplasma escaso y núcleo hipercromático que con frecuencia adoptan la morfología de una estructura elongada o incluso semiluna. Muchos de estos tumores tienen abundante mitosis y otra vez nuevamente los marcadores de proliferación celular que habíamos mencionado se encuentran elevados en este componente celular. Otro cambio histológico que también puede acompañar a estos tumores generalmente es la presencia de una estructura que son las llamadas rosetas de Homer-Rye, como podemos observar en esta imagen en círculo, donde tiene un centro de material fibrilar que corresponde a los procesos citoplasmáticos neuríticos con los microtúbulos, que lo vemos como una diferenciación neuronal
Y las células que lo rodean, muchas de ellas son proteína fibrilar ácida positiva. Otra imagen llamativa de este tumor es la alta capacidad, ¿verdad?, proliferativa, o sea, el aumento del número de mitosis es tan elevado que llamativamente es evidente en los cortes histológicos, que habíamos dicho, para ello el marcador, que es el Ki67, es lo que más utilizamos. Aquí nuevamente en esta imagen, fíjense ustedes la cantidad, ¿verdad?, de rosetas, ¿verdad?, que podemos observar en este campo, ese centro fibrilar, la hipercromasia celular llamativo, y a mayor aumento ustedes pueden notar un ligero pleomorfismo, figuras mitóticas, que muchas de ellas son muchas veces anómalas, ¿verdad? También existen otras variantes de células grandes, las cuales generalmente se caracterizan por núcleos más vesiculosos e irregulares, con nucleolos prominentes y la abundante cantidad de figuras mitóticas. Otro de los tumores que podemos estudiar dentro de este capítulo son los llamados meningiomas. Estos son tumores predominantemente benignos, más frecuentes en el adulto, y suelen estar unidos a la capa de la dura madre o surgen de las células meningoteliales de la aracnoides. Podemos ver que estos tumores siguen la superficie externa del cerebro y también podemos encontrarlo dentro del sistema ventricular, las cuales surgen de las células estromales de la aracnoide que están en relación al plexo coroideo. ¿Qué otras características podemos mencionar en relación al meningioma? Que son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Predominantemente ellos son benignos, lo vemos más en el adulto y, como ya mencionamos, se originan de las células meningoteliales de la aracnoide. Podemos encontrarlo en cualquier localización donde se encuentre la membrana aracnoidea. Estos tumores pueden ser de tipo esporádicos, que son los más comunes, o los iatrogénicos, no conocemos la causa exacta, por radiación craneal o en el contexto de una neurofibromatosis de tipo 2. Microscópicamente estos tumores suelen ser bien delimitados, como ustedes pueden observar, con una masa redondeada, con una base dura, bien firme, que comprime muchas veces al cerebro, pero se puede separar con facilidad. Pueden extenderse incluso al hueso suprayacente, donde podemos notar aquí, la mayor parte suelen estar encapsuladas, rodeadas por un tejido fibroso, o pueden estar adoptando una forma polipoide, abollonada. Muchas veces crecen en forma de placa, como estamos viendo aquí en esta zona de una superficie, de forma que ese tumor puede ir extendiéndose a la superficie de la dura madre o dar el aspecto, ¿verdad? Se suelen asociar muchas veces con cambios reactivos y peristóticos en el hueso. Y estas lesiones son de una coloración, como pueden ver ustedes, grisácea blanquecina, de consistencia firme, fibrosa o en algunos casos granular. No se suele observar áreas de necrosis ni hemorragia evidente en la macroscopía. Otro aspecto macroscópico que puede llegar a presentar es la forma multilobulada. Fíjense aquí, varias lobulaciones, una localización parasagital, la cual está unida, como pueden observar ustedes, a la dura madre, comprimiendo al cerebro subyacente. Otra forma macroscópica, fíjense, por debajo de la capa meningea, tumor bien delimitado, comprimiendo el parénquima cerebral, de una localización lateral aparente, ¿verdad? Una coloración grisácea, rojiza. Estamos viendo la superficie externa lisa y aparentemente de consistencia firme. Tamaño que pueden oscilar de 5 a 8 centímetros de diámetro. Histológicamente se caracteriza por una proliferación de células fusiformes que están dispuestas en forma de un remolino, arremolinada. Pueden presentar cuerpos de samoma, que son las calcificaciones distróficas que vemos aquí, tipo en bulbo de cebolla. Y existen variedades histológicas, como podemos ver, está la meningotelial,
la samomatosa, donde hay abundantes cuerpos de samoma, o mayor componente fusiforme, entonces hablamos del fibromatoso e incluso otras variedades de tipo transicional, de tipo sincicial, microquístico, son variedades histológicas que también podemos mencionar. Esta imagen histológica que nos muestra un tipo de proliferación específico, una de las variedades, ¿verdad?, histológicas, que sería el tipo fibroblástico, donde ustedes pueden ver esa celularidad, un aspecto denso, células alargadas, con depósitos de colágeno que incluso abundante podemos ver entre ellas, sin mucha atipia característica de este tipo de tumor, sin mucha mitosis anómalas incluso. Los meningiomas en general los clasificamos dentro del grado 1 de la clasificación de la OMS, pero existen otros tipos de meningiomas como el meningioma atípico que entra como el grado 2, porque este tipo de tumores tiene una mayor frecuencia de recidiva, en su mayoría tiene un crecimiento local agresivo, la cual muchas veces puede necesitar radioterapia posterior a la cirugía, y a la histología solemos observar de 4 a 10 mitosis por 10 campos de gran aumento, o por lo menos 3 características de atipias. ¿Cuáles son ellas? Una disrelación núcleo-citoplasma o un aumento en la celularidad, presencia de nucleolos prominentes, aumento o ausencia en realidad del patrón de un crecimiento específico y áreas de necrosis. Son los criterios histológicos que pueden acompañar a este tipo de meningioma. Aquí podemos notar esos cambios histológicos mencionados como criterios de un meningioma atípico: la mitosis mayor de 4 a 10 mitosis por 10 campos a mayor aumento, pleomorfismo celular, disrelación núcleo-citoplasma, células o cuerpos apoptóticos, que también son criterios que podemos encontrar dentro de este grupo. Al observar este tipo de meningioma ya sería un grado 2. Tampoco debemos olvidar que dentro de los tumores cerebrales existe el grupo de tumores metastásicos. La mayoría de estos tumores metastásicos son de origen proveniente de los carcinomas, las cuales son responsables de la cuarta parte o la mitad de los tumores intracraneales. Estas localizaciones más habituales son provenientes del pulmón, la mama, la mujer, de la piel, por ejemplo, los melanomas, o el riñón. Es muy frecuente que tumores renales diagnosticados años anteriores después empiecen a hacer metástasis a nivel cerebral, o también originados en el tubo digestivo, donde la mayoría, sumando todos ellos, corresponden al 80% de los casos que podemos encontrar como tumores metastásicos provenientes de esos sitios. Los tumores metastásicos en su mayoría suelen afectar o localizarse a nivel de la periferia, afectando las meninges. Como podemos notar aquí, son masas intraparenquimatosas bien delimitadas, que a menudo se localizan en la zona de unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris, rodeada de edema. Eso es lo que solemos observar, y se limita incluso entre el tumor y el parénquima cerebral que se encuentra alrededor. Es una coloración marrón, ¿verdad? Diferencial en relación al parénquima adyacente normal. Pueden llegar a ser múltiples, pero en su mayoría son tumores periféricos y más pequeños de los tumores cerebrales primarios. Una característica también que nos puede ayudar cuando estamos observando las imágenes radiológicas o una tomografía. A la histología es bien evidente la zona neoplásica metastásica en relación al parénquima cerebral normal, donde se encuentra bien delimitado esa masa tumoral. Estos nódulos a menudo presentan áreas de necrosis, como vemos aquí, esa área de necrosis rodeada de una gliosis reactiva que puede estar, y no olvidarnos que
en su mayoría inician a nivel meningia, dando lugar a esas carcinomatosis meningia. En esta imagen ustedes pueden observar las estructuras de proliferación epitelial glandular, de un origen glandular, un tumor metastásico correspondiente a un adenocarcinoma, con esa extensa área de necrosis. Los sitios más habituales, como ya dijimos, que debemos de investigar, en primer lugar, tubo digestivo, pulmón, mama. En menor frecuencia, los adenocarcinomas prostáticos, que son frecuentes, pero en su mayoría no suelen hacer metástasis cerebrales. Hay veces que incluso debemos hacer tinciones inmunohistoquímicas para la confirmación diagnóstica. Con esta clase queremos dar por terminada la breve revisión de estos tumores cerebrales y recordar que primeramente al encontrar un tumor cerebral siempre pensar en un primario y luego en los metastásicos, ¿verdad? Que existen variedades incluso de tumores asociados a síndromes familiares que son mucho más raros. Y no olvidar que no solamente lo tumoral podemos encontrar a nivel cerebral, que existen otras patologías también, pero nuestro enfoque principalmente para ustedes va a ser a nivel de lo neoplásico. Gracias.